Sí vemos con preocupación que el presupuesto dirigido a la educación prácticamente se mantenga congelado. Se ha dicho, y con razón, que educación es desarrollo. El motor, mientras más se apuesta a la educación, mientras más se apuesta al desarrollo de la ciencia y la tecnología, serán los motores más fundamentales para lograr una de las vertientes más importantes que nos permita que el país alcance esa competitividad de las cuales hemos sido desplazados. En esa perspectiva, sí vemos con preocupación que no se esté destinando presupuesto a educación preescolar, cuando desde 2001 se aprobó por el Congreso de la Unión que debe de ser obligatorio a los 3 años. Ya ha quedado inconcluso porque el primer año sigue todavía sin cumplir esta obligación constitucional. Si apostamos a que se apueste a educación temprana, educación preconcepcional y prenatal, porque estas etapas de primera infancia son definitivas para desarrollar las potencialidades biopsicosociales de los infantes y puedan tener un mejor desempeño. Los últimos estudios de los neurocientíficos establecen que el cerebro se forma en los 3 primeros años de vida en lo fundamental hasta un 90%. El primer año, cuando se nace con el 25% del peso definitivo del cerebro. En el segundo año llega al 50% de ese peso definitivo del adulto. En el tercer año se va al 90%. En esa perspectiva, los años subsiguientes, la expansión del cerebro es muy lenta. Si este país no apuesta a formar cerebro a los niños, ¿por qué nos preocupamos que el desempeño en las evaluaciones que hace la ONU estemos en los bajos niveles a nivel de matemáticas y a nivel de lenguaje? Si no tenemos un proyecto dirigido a desarrollar potencialidades de nuestros infantes en la época que lo más lo necesita. Cuba tiene el 100% de desarrollo y atención a nivel de educación temprana. Los países nórdicos están cambiando los presupuestos. Los que antes dedicaban a educación superior los están metiendo a educación temprana, particularmente Finlandia e Islandia, que tienen los mejores sistemas educativos del mundo, pero también, ojo, tienen los mejores niveles de vida del mundo, junto con los países nórdicos, particularmente Islandia, Dinamarca, Suecia, Noruega y desde luego Finlandia. Están por encima a nivel de vida de Estados Unidos, están por encima de Japón y de Alemania. Ellos apuestan a un modelo nuevo, pero también parte de invertir grandes cantidades al desarrollo de la educación, la ciencia y la tecnología. Es por esa razón que ellos, por modelos nuevos, atendiendo ingresos suficientes a sus trabajadores, con estados de bienestar completos, que se desenvuelven y son modelo hoy a nivel mundial y ejemplo de que tienen mejores niveles de vida que esas grandes potencias como Estados Unidos, repito, Alemania y Japón. En esa perspectiva, sí queremos nosotros señalar que estamos preocupados también por lo que se plantea en relación al Pacto por México. Estamos preocupados y nuestra preocupación, como hoy establece el decreto que busca establecer la transparencia, la eficacia y la modernización administrativa como ejes básicos de la administración pública, que esas situaciones, y es una pregunta, señor secretario, que esas situaciones de cumplimiento a estos compromisos presupuestales, también que van también de lado a un presupuesto equilibrado, no se cumplan, o la manera de cumplirse sea a través de una
reforma hacendaria que afecte a las clases populares, particularmente con el incremento al IVA en alimentos, en medicinas, en educación, en transporte, en actividades agropecuarias. Nos preocupa también, y queremos nosotros aquí establecerlo, que el tema del planteamiento que hacen en relación a un plan de austeridad efectivamente no se cumpla, producto de que la distribución de los presupuestos no sea la adecuada, y en esa perspectiva estén ellos insistiendo en el aumento de los impuestos. Estaríamos nosotros a favor, señor secretario, del incremento de los impuestos en forma progresiva, de los impuestos al ingreso. Estaríamos a favor, como establece también los planteamientos de nuestro partido, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y en eso sí somos coincidentes con los planteamientos del Pacto por México, de que se destierren los paraísos fiscales, de que se deje de lado el régimen de consolidación fiscal y que vayamos nosotros a cobrar impuestos a los potentados, y en forma progresiva lo hagamos también conforme el principio fundamental de las acciones tributarias de los países más adelantados del mundo, que ponen su principal acento en gravar en forma progresiva a los que más tienen y a los que más ganan. Es el ejemplo de los propios Estados Unidos, que tiene un impuesto progresivo que llega al 50%, es el ejemplo también de los países nórdicos, cuyo impuesto se puede ir hasta el 60%. Entonces, en esa perspectiva, señor secretario, conforme el planteamiento que tienen de realizar un plan de austeridad y de redistribución del presupuesto, ¿cuál será el monto de ese ahorro? Es una siguiente pregunta. Y una tercera pregunta que queremos nosotros señalar es en qué consiste ese plan de austeridad que les va a permitir, redistribuyendo el presupuesto y partiendo que prácticamente se mantiene igual que el año pasado, cumplir con los objetivos del Pacto por México. Por su atención, señor secretario, señora presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputado don Alberto Naya Gutiérrez, del Partido del Trabajo. Y